la oscuridad, todo comienza con un susurro. Acompáñanos a cruzar esta puerta hacia lo desconocido. Algo nos observa en el silencio, susurra, pero nunca habla, porque el silencio lo consume todo. Bienvenidos a Voces del Silencio. Suscríbete y no pierdas lo que está por venir. Voces del Silencio. No todos los secretos deben ser escuchados. En 1953, en una prisión de Manila, sucedió algo que los periódicos jamás lograron explicar. Clarita Villanueva tenía 17 años, hija de una espiritista, huérfana desde niña, vivía en las calles y sobrevivía como podía. La arrestaron por conducta inmoral y la encerraron en una celda oscura, sola. A la mañana siguiente, comenzó a gritar. Su cuerpo se arqueaba, su voz cambiaba. Decía que algo la mordía, aunque no había nadie cerca. Los guardias no creyeron hasta que vieron las marcas. Mordidas humanas, en la espalda, en los hombros, en lugares imposibles de alcanzar por sí misma. Un médico fue a examinarla. Salió temblando. Dijo que había visto las marcas formarse frente a sus ojos. Los periodistas se agolparon. Querían ver a la chica poseída. Uno de ellos tomó una foto justo cuando Clarita gritaba. No quiero que me muerda otra vez. Esa imagen mostró algo más. Una sombra, una figura negra junto a ella, que no estaba allí en la celda. La llevaron con el pastor Lester Sumrall, un misionero americano. La joven hablaba en idiomas que no conocía. Maldijo, se retorció y se desmayó. Durante 3 días, Sumrall oró, hasta que Clarita abrió los ojos y dijo: Ya no está aquí. Clarita fue liberada y desapareció de los medios. Pero hay grabaciones, fotos, declaraciones firmadas por médicos, policías y un sacerdote católico. Todos dijeron lo mismo. Vimos algo que no pudimos explicar. Hoy la historia es recordada como el primer caso de posesión documentado en Filipinas y como una advertencia. Porque si algo así puede entrar en una celda, también puede entrar en tu casa. Hay muñecas que son solo juguetes. Hay otras que conservan algo más. Algo que no muere. Algo que sigue creciendo. En 1918, un joven japonés compró una muñeca para su hermana pequeña. La niña se llamaba Okiku y desde el primer día, la muñeca fue inseparable de ella.
Pero ese invierno, Okiku enfermó. Murió con la muñeca entre los brazos. La familia colocó la muñeca en un altar en su honor. Pero con el tiempo, notaron algo imposible. El cabello de la muñeca empezó a crecer. Al principio eran unos milímetros, luego mechones completos. La recortaban. Días después, el cabello volvía a su longitud original. La familia, aterrada, llevó la muñeca al templo Manenji, en Hokkaido. Allí permanece hasta hoy. Los monjes aseguran que el cabello sigue creciendo y que cada noche se escucha un murmullo, como si alguien susurrara su nombre. Científicos analizaron el cabello. Concluyeron que era cabello humano. Pero nadie ha podido explicar por qué sigue creciendo, ni quién lo corta cuando los monjes no están. Dicen que si la miras fijamente, mueve los labios, que si te quedas solo con ella, soñarás con una niña que llora sin ojos. Okiku no está sola. La pregunta es, ¿estás listo para verla tú, de cerca? En el pueblo de San Blas, Nayarit, hay un pozo que nadie se atreve a mirar. Dicen que no tiene fondo, que una vez que algo cae allí, no vuelve jamás. Está rodeado por una vieja reja oxidada en medio del campo, sin señalización, sin protección, solo tierra seca y silencio. Los ancianos del lugar cuentan que el pozo fue cavado hace más de un siglo y que pronto empezaron a pasar cosas. Gente que desaparecía, animales muertos a su alrededor y lo más extraño, los gritos. Cada cierto tiempo, sin aviso, del interior del pozo se escuchan voces, voces humanas, pidiendo ayuda. Algunos aseguran que las voces son conocidas, como si fueran los desaparecidos. En 1974, un niño de 11 años desapareció tras acercarse demasiado al pozo. Nunca lo encontraron, pero semanas después su madre juró oír su voz, llamándola desde el interior. Un equipo universitario intentó medir la profundidad en los años 90. Bajaron una cuerda con una cámara, pero tras 30 metros, la señal se cortó. Cuando recuperaron el equipo, la cuerda estaba rota y en el último segundo del video, una sombra cruzó frente a la lente. Algunos sacerdotes dicen que el pozo es una boca al otro lado, un portal, y aseguran que ciertos grupos lo usan para rituales de sacrificio. Vecinos han encontrado velas, figuras de sal, restos de animales y muñecos de trapo con clavos en los ojos. Muchos han intentado sellarlo, pero el cemento se agrieta, las tapas se rompen, como si algo, desde abajo, aún respirara. Y cada noche sin luna, vuelve a escucharse el llamado. ¿Y si no son gritos de auxilio? ¿Y si lo que hay allí abajo solo quiere que alguien más se asome? Muchos conocen la historia de la muñeca Annabelle, pero pocos han oído hablar del cuadro.
Un retrato pintado en silencio que nunca debió colgarse y que hoy sigue siendo una amenaza colgada en una pared. No hay museo que lo exhiba. No aparece en reportajes. Y sin embargo, todo el que ha intentado deshacerse de él ha fracasado. El cuadro apareció por primera vez en 1982, en un mercadillo rural de Nueva Inglaterra. Lo compró una mujer mayor, atraída por el rostro de la niña pintada. Según contó después, algo en sus ojos le parecía conocido. No había firma, ni fecha, ni siquiera textura de pincel. Era como si alguien hubiera impreso directamente una mirada. La mujer colgó el cuadro en su salón y desde entonces todo cambió. Esa misma noche, la mujer escuchó pasos en el pasillo y golpes suaves en la pared donde colgaba el cuadro. Al día siguiente encontró la pintura torcida y el marco más sucio que antes. Dijo haber sentido escalofríos al pasar junto a él, como si la estuviera mirando. Días después, su perro dejó de entrar al salón. Se quedaba sentado en la puerta, temblando, mirando el cuadro fijamente. Y por las noches, alguien o algo encendía la luz. Tras la muerte de la mujer, sus hijos donaron el cuadro a una tienda de antigüedades. Allí permaneció en el almacén. Nadie lo quiso comprar, pero uno de los empleados juró haberlo encontrado colgado en la pared una mañana, aunque nadie lo había tocado. Años después, una joven pareja lo adquirió por accidente, como parte de un lote de herencia, y en menos de una semana abandonaron el apartamento. El informe policial dice: comportamiento paranoide, insomnio extremo, alucinaciones visuales. Los dos señalaron el mismo objeto, el cuadro. Desde entonces se han reportado al menos 6 intentos de destrucción, ninguno exitoso. Uno de los últimos terminó en un incendio parcial, del que solo sobrevivió una cosa: el lienzo. Hoy el cuadro está en una casa privada en Connecticut, no en un museo, no bajo protección. Pertenece a un coleccionista de arte maldito, un hombre que nunca ha querido mostrar su rostro, ni confirmar públicamente lo que guarda. Algunos dicen que está en una habitación sin ventanas, otros que lo cubre con una sábana negra excepto los martes, el día en que la niña está más calmada, según él. Y hay quien afirma que la ha visto abrir lentamente los ojos a través del marco. Lo que estás viendo es solo una imagen, pero ese cuadro no fue creado para ser visto. Fue creado para observar. Cada persona que ha intentado destruirlo ha terminado por pedir perdón frente a él. Y aún así, juran haberlo oído reír en la oscuridad. Nadie sabe quién lo pintó realmente, solo que el rostro no era el de ninguna modelo, sino el de alguien que llevaba años muerta. Y desde entonces, cuando alguien lo mira demasiado tiempo, algunos dicen que sienten calor en la espalda, como si alguien los estuviera respirando desde dentro del cuadro. Esta historia fue enviada de forma anónima. La persona que la contó desapareció poco después, y lo único que dejó atrás fue una nota, una sola advertencia: no abras la puerta roja. Todo comenzó cuando Andrea se mudó a su nuevo piso, un tercero sin ascensor, en una zona antigua de Zaragoza. El alquiler era ridículamente barato, demasiado barato. El casero fue claro desde el primer momento: puedes usar todas las habitaciones, excepto una. Y señaló una puerta en el fondo del pasillo. Una puerta distinta a todas las demás. Más baja, más estrecha,
y pintada de rojo. Al principio, Andrea no le dio importancia. Demasiado cansancio por la mudanza, demasiado ruido en su cabeza, demasiada soledad. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los ruidos. Pasos. Rasguños. Golpes. Siempre al otro lado de la puerta roja, siempre de madrugada. Una noche se levantó sobresaltada. Eran las 3:17. Sintió que alguien la observaba. Salió al pasillo con el móvil en la mano. La pantalla mostraba interferencias. La luz del techo parpadeó. Y entonces lo vio. El pomo de la puerta roja se estaba moviendo, muy lento, girando hacia abajo, como si algo o alguien quisiera salir. Intentó hablar con el casero. No respondió. Fue al ayuntamiento. La propiedad no aparecía registrada. No existía. Volvió a casa, pero ya no estaba sola. Escuchaba voces tras la puerta. Una niña que lloraba, un hombre que murmuraba su nombre y una respiración justo del otro lado. Una noche no pudo más. Colocó su móvil frente a la puerta, activó la grabación y se encerró en su habitación. A la mañana siguiente, revisó el video. Durante los primeros minutos, nada, solo oscuridad, silencio. Y entonces se oyó un golpe seco. El pomo giró. La puerta se abrió. Y una figura salió caminando, negra, alta, sin rostro. Avanzó hacia la cámara y susurró algo en voz baja. «Ahora la has visto». Andrea desapareció 2 días después. Su móvil fue encontrado junto a la puerta. El video había sido borrado. Solo quedaba su voz, grabada en una nota de audio. Si estás escuchando esto, no intentes abrirla, no la mires y sobre todo, no cruces al otro lado. En cada edificio antiguo hay una puerta que nadie toca, una habitación que permanece cerrada por años. No están ahí por casualidad. Están selladas por algo. Y si alguna vez encuentras una puerta roja, recuerda lo que escuchaste hoy. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abrirla? Galicia, mediados del siglo XIX. Un pueblo tranquilo, campos de pasto, silencio rural y una serie de desapariciones que pronto revelaron algo mucho más oscuro. Este no es un cuento popular, ni una leyenda de lobos. Es un expediente real, archivado, sellado y firmado por un asesino que juraba ser un hombre lobo. Su nombre era Manuel Blanco Romasanta, nacido en 1809. Un hombre pequeño, afable. Trabajaba como sastre y vendedor ambulante. Recorría Galicia ofreciendo jabones, hechos, según se descubriría después, con la grasa de sus víctimas. Romasanta no solo mató, desapareció a familias enteras, madres e hijos que confiaban en él. Los llevaba al monte y solo regresaba con sus pertenencias. Durante años nadie sospechó, hasta que una carta lo cambió todo. Una mujer denunció que Manuel había llevado a su hermana y a su sobrina y nunca volvieron. Él decía que estaban bien, que se habían ido a Castilla. Incluso entregaba cartas escritas por ellas. Pero eran falsas.
Cuando fue detenido, no negó los crímenes, pero tampoco los explicó como un asesino. Dijo que era víctima de una maldición, que no podía controlar su transformación, que cuando la luna llena lo poseía, corría entre los árboles y al despertar, sus manos estaban manchadas de sangre. Dijo ser un hombre lobo. En 1853 se celebró el juicio más extraño en la historia de España. Los documentos aún se conservan. El juez preguntó si era consciente de lo que hacía. Manuel respondió: «Soy culpable, pero no como humano». Y lo describió todo con detalle, cómo la carne se deformaba, cómo el hambre lo dominaba, cómo sentía el pelo brotar de su piel. El fiscal pidió la pena de muerte, pero hubo algo que detuvo la ejecución. Una carta llegó desde Madrid, firmada por la mismísima Isabel II. Ordenaba suspender la condena. Un médico francés estaba interesado en estudiar su caso. Licantropía clínica. Desde entonces, Romasanta desapareció. Nadie sabe si murió en prisión, si fue usado en experimentos o si simplemente lo soltaron. Pero el archivo sigue ahí. Testimonios, declaraciones, firmas oficiales, todo real. Y aún hoy, en los bosques de Allariz, los pastores cuentan que a veces, cuando hay luna llena, algo corre entre los árboles, demasiado rápido, demasiado grande y con ojos humanos. ¿Y si Romasanta decía la verdad? ¿Y si lo que lo dominaba nunca murió? ¿Tú qué crees? ¿Era un asesino o algo más? A lo largo de este especial, hemos visto lo inexplicable. Testimonios que marcaron a quienes los vivieron. Puertas que no debieron abrirse, objetos que no debieron guardarse y presencias que aún siguen aquí. Pero hay algo más. Hay archivos, grabaciones, relatos que nadie quiso firmar, casos que fueron silenciados, porque hay historias que no pueden explicarse ni entenderse, solo sobrevivir. Historias que no deben ser contadas. El cuaderno de Mariana, una niña desaparecida. Un cuaderno que apareció años después y palabras que no escribió una niña. El diario de la casa 29. Una familia que huyó sin llevarse nada. Solo dejaron un diario, con páginas que se escribieron solas. La cinta maldita de Estocolmo. Un VHS sin etiqueta, solo imágenes y una última frase: no la veas solo. Los niños que no debieron volver. Ellos habían muerto, pero alguien los vio, pidiendo ayuda en mitad del bosque. Y esto es solo el comienzo. Si ya estás aquí, tal vez sea porque hay algo en ti que también necesitas saber. Lo que no debe ser contado muy pronto. El silencio permanece y no todos los secretos deben ser escuchados. Suscríbete y acompáñanos en la oscuridad. Voces del silencio.